Hola, alma querida, que la paz del Señor esté contigo. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, te invito a hacer una pequeña pausa. Si estas historias que buscan fortalecer el espíritu resuenan en tu corazón, considera compartir este mensaje. Cada vez que lo compartes, te conviertes en un faro de esperanza para alguien que quizás lo necesita. Al suscribirte, te unes a una comunidad que busca la luz en la palabra y en el testimonio. Que Dios bendiga tus manos y tu generosidad por ayudarnos a sembrar esta semilla de fe. Ahora, acompáñame. Existen historias que parecen haber sido tejidas por la mano misma de la providencia. Relatos que nacen de la prueba, del dolor más profundo y del silencio abrumador, pero que florecen para demostrarnos una verdad eterna, aun cuando nuestro mundo se desmorona, Dios jamás abandona a quienes depositan su confianza en Él. Esta es la historia de David, un joven campesino de corazón noble y manos forjadas en el trabajo honrado. Un muchacho de mirada limpia que, a través de las lágrimas, aprendió a escuchar la voz de Dios en los susurros del viento y en la lealtad de una compañía inesperada. David vivía con su padre, don Samuel, en una humilde finca cunada entre colinas de un verde intenso y caminos de tierra rojiza. Allí, los amaneceres eran promesas de fuego y los atardeceres, lienzos dorados. La vida no se medía en horas, sino en el ciclo sagrado de las cosechas, la bendición de las lluvias y la constancia de las oraciones. Su hogar era sencillo, con paredes de adobe que olían a tierra mojada, un techo de paja y un viejo pozo en el patio, testigo de generaciones. No poseían lujos materiales, pero en su casa abundaba aquello que el dinero jamás podrá comprar: paz, amor profundo y una gratitud sincera por cada nuevo día. Don Samuel era un hombre sabio, de esos cuya sabiduría no proviene de los libros, sino de la tierra misma. Había aprendido de ella que las raíces más fuertes son las que crecen en la oscuridad y el silencio. Y así le enseñó a su hijo que la fe verdadera no se pregona en los templos, sino que se demuestra en la forma en que se vive cada instante, en la bondad con la que se trata a toda criatura viviente. Cada noche, sin falta, antes de entregarse al sueño, encendían una pequeña lámpara de aceite. Don Samuel se arrodillaba junto a su hijo, y con una voz suave pero firme, como el murmullo de un río, le decía: «Hijo, graba esto en tu alma, aquel que camina con Dios, aunque tropiece 1000 veces, jamás conocerá la caída final». David sonreía, sintiendo la verdad de esas palabras en lo más hondo de su ser. Soñaba con tener más tierras, no por la ambición de la riqueza, sino por el anhelo de poder ayudar a otras familias, de compartir la bendición que él sentía. Junto a ellos, como una sombra fiel, vivía Toby, un perro mestizo de pelaje dorado y ojos llenos de una ternura que parecía comprender el lenguaje humano. Era más que una mascota, era su guardián, su amigo incondicional, el compañero silencioso de sus días. Toby conocía cada rincón de la finca, desde el viejo roble bajo el cual don Samuel tomaba su descanso, hasta los senderos que serpenteaban hacia el pueblo. Siempre estaba ahí, atento, leal, como si Dios lo hubiera puesto en sus vidas con un propósito. Don Samuel solía bromear, mientras le rascaba detrás de las orejas: «Este perro no es un animal cualquiera, hijo. Es un ángel disfrazado de amigo fiel». Con el tiempo, David comprendería la inmensa verdad que se escondía en esa sencilla frase. Los días transcurrían en una paz laboriosa, entre el arado y la oración, hasta que una mañana, mientras el sol apenas despuntaba sobre los campos, don Samuel dejó caer la azada. Sus manos, antes firmes, comenzaron a temblar. Su respiración se hizo pesada, difícil. «Padre». «¿Qué te ocurre?», gritó David, corriendo hacia él con el corazón en un puño. El anciano lo miró con una ternura infinita y se desplomó en sus brazos. Toby ladraba con desesperación, una y otra vez, como si sus ladridos fueran una oración urgente dirigida al cielo.
David lo llevó en brazos a la casa y lo acostó en su humilde lecho. Durante días, lo cuidó con una devoción absoluta, vendiendo lo poco que tenían para comprar medicinas que apenas aliviaban su dolor. Cada noche, a la luz temblorosa de una vela, se arrodillaba y oraba con el alma desgarrada: Señor, si es tu santa voluntad, sánalo. Pero si has decidido llevártelo a tu presencia, te ruego que me des la fortaleza para aceptar tu plan, aunque no lo entienda. Toby permanecía echado a los pies de la cama, inmóvil, velando junto a David, noche tras noche. Pero la enfermedad siguió su curso inexorable. Una madrugada, don Samuel tomó la mano de su hijo. Con un hilo de voz, le dijo sus últimas palabras: David, nunca olvides lo que te enseñé. Si alguna vez la vida te lo quita todo, no pierdas la fe. Porque mientras tengas a Dios en tu corazón, hijo mío, nunca, jamás, estarás solo. Y con esa última lección, cerró los ojos para siempre. David lloró hasta que las lágrimas se secaron y solo quedó un vacío inmenso. Con sus propias manos, cavó una tumba junto al gran roble que su padre tanto amaba. Toby se quedó allí, junto a la tierra removida, hasta el amanecer, quieto, en un silencio solemne, como si entendiera la profundidad de la pérdida de su amo. Desde ese día, un pesado silencio cayó sobre la finca. Los días se hicieron eternos y las noches, heladas. Pero David, fiel a la promesa hecha a su padre, siguió adelante. Aró la tierra, sembró las semillas, con la esperanza puesta en que Dios no lo había abandonado. El tiempo pasó, y a la pérdida se sumó una nueva prueba. Una sequía implacable azotó la región. Los arroyos se convirtieron en grietas de polvo, las plantas se marchitaron y el suelo se resquebrajó. Y como si la prueba no fuera suficiente, una tarde, una chispa llevada por el viento caliente desató un incendio voraz. El fuego, con una furia inhumana, devoró la finca entera. David luchó contra las llamas, pero fue inútil. Solo pudo rescatar a Toby antes de que todo quedara reducido a un manto de cenizas negras. De rodillas, frente a las ruinas humeantes de lo que fue su hogar, gritó al cielo con toda la fuerza de su alma rota: ¿por qué, Señor? Primero mi padre, ahora mi casa, mi sustento. ¿Qué propósito puede haber en tanto dolor? Pero el cielo permaneció en silencio. Toby se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de su amo. David lo abrazó, llorando sobre su pelaje. Mientras tú estés conmigo, seguiré adelante, susurró. Y así lo hizo. Con un pequeño morral que contenía un trozo de pan y un poco de agua, tomó un bastón y comenzó a caminar sin rumbo fijo. Durante días, vagó por caminos polvorientos, durmiendo bajo las estrellas, buscando en ellas una señal de consuelo. A veces, el cansancio y la desesperanza amenazaban con vencerlo, pero entonces miraba a Toby, que caminaba a su lado sin quejarse, y recobraba las fuerzas. Un atardecer, llegó a un pequeño pueblo desconocido. Pidió trabajo, pero la desconfianza cerraba todas las puertas ante un forastero. Esa noche, hambriento y agotado, encontró refugio en una vieja casona abandonada a las afueras. El techo estaba roto y las paredes cubiertas de hiedra, pero era un amparo. Aquí descansaremos, Toby, dijo, encendiendo una pequeña fogata. Partió el último trozo de pan que le quedaba y lo compartió con su fiel amigo. Antes de dormir, elevó una oración: gracias, Señor, porque aún tengo vida, y aún tengo quien me acompañe en este camino. Al día siguiente, un hombre de rostro amable llamado don Pedro lo vio. ¿Buscas trabajo, muchacho?, le preguntó. Sí, señor. Sé trabajar la tierra y no le temo al esfuerzo. Don Pedro lo observó detenidamente y asintió. Entonces tienes lo más valioso, voluntad. Ven conmigo.
David trabajó desde el alba hasta el ocaso, sin una sola queja. Con su primer pago, compró pan y un poco de carne para Toby. Su humildad y su espíritu trabajador pronto se ganaron el respeto de todos. Una tarde, mientras descansaba, uno de sus compañeros le preguntó, ¿dónde vives, David? En una vieja casa abandonada junto al río, respondió. Los hombres se miraron con temor. ¿La casa del terreno maldito?, preguntó uno. David se sorprendió. ¿Maldito? Sí, respondieron. Cuentan que allí habita el espíritu de un antiguo dueño que guarda un tesoro. Nadie ha logrado pasar allí más de una noche. David sonrió con serenidad. Yo no busco tesoros, amigos, solo busco paz. Y si hay un espíritu, ojalá encuentre descanso conmigo. Aquella noche, mientras dormía, Toby comenzó a gruñir. El aire se volvió helado y la fogata se apagó de repente. Una voz profunda y resonante habló entre las paredes. ¿Por qué has venido a mi morada, muchacho? ¿Acaso buscas el tesoro que todos codician? David se incorporó, temblando, pero su fe era más grande que su miedo. No, Señor. No busco oro ni fortuna. Solo busco un techo donde poder orar en paz. Entonces, de entre las sombras, emergió una figura luminosa. Era el espíritu de un hombre de rostro sereno. He visto a muchos llegar aquí cegados por la avaricia, dijo la aparición. Pero tú vienes con un corazón puro y lleno de fe. Por eso, tú serás mi liberación. Mañana, al caer la medianoche, encontrarás lo que otros, por su ambición, nunca pudieron ver. Y se desvaneció. David se arrodilló y oró, Señor, si esto viene de ti, que se cumpla tu voluntad. A la medianoche siguiente, Toby comenzó a cavar frenéticamente en un rincón de la casa. David lo ayudó y, bajo la tierra, descubrió un viejo cofre de madera. Al abrirlo, una luz dorada inundó la habitación. Estaba lleno de monedas antiguas, joyas y reliquias de un valor incalculable. El espíritu apareció una última vez. Gracias, hijo. Has liberado mi alma de su atadura a lo terrenal. Este tesoro y esta tierra ahora son tuyos. Pero recuerda siempre la lección, la verdadera riqueza no está en acumular, sino en compartir. Con el paso de los años, David, guiado por la sabiduría de su padre y la bendición de Dios, transformó aquella tierra maldita en un campo fértil y próspero. Ayudó a los pobres, dio trabajo a los necesitados y, en el corazón de sus tierras, construyó una pequeña capilla abierta para todos. Nunca reveló el secreto del tesoro, porque había comprendido que el verdadero tesoro no era el oro, sino la fe inquebrantable que lo había guiado hasta allí. A su lado, siempre, estuvo Toby. Su guardián, su amigo, su ángel fiel. Pero el tiempo, que todo lo transforma, también alcanzó a su leal compañero. El perro envejeció, su andar se volvió lento, y una tarde, simplemente se recostó a los pies de su amo para no levantarse más. David lo acarició con lágrimas en los ojos. Gracias, amigo mío. Fuiste mi familia, mi fuerza y la prueba viviente de que Dios nunca me dejó solo. Toby movió la cola una última vez y cerró los ojos en paz. David lo enterró junto al gran roble donde también descansaba su padre, y sobre su tumba, levantó una cruz con una inscripción sencilla, aquí descansa Toby, mi guardián. La señal de que Dios nunca abandona a los suyos. La historia de David se convirtió en leyenda. Los aldeanos decían que, en las noches de calma, aún se podía escuchar un ladrido lejano, como si el alma de aquel perro fiel siguiera protegiendo los campos bendecidos de su amo. Y así, la vida de David se convirtió en un recordatorio eterno de que, a veces, Dios permite que el fuego nos consuma y nos deje en cenizas, no para castigarnos, sino para purificarnos.
para que de esas cenizas pueda renacer una fe más fuerte, más pura y más verdadera. Si hoy estás atravesando un desierto, si sientes que el mundo te ha dado la espalda y tus oraciones se pierden en el silencio, recuerda la historia de David. Recuerda que, incluso en tu dolor más profundo, Dios sigue obrando. Él nunca te abandona. Nunca.